escudriñar atentamente las Escrituras. No venimos hoy a ver la Biblia como un libro de historia, sino como un mapa donde nosotros nos vamos a sumergir para estudiar cultura, historia, identidad. Y vamos a comenzar el día de hoy, y quiero que me coloquen en pantalla, por favor, Génesis 1:26. Génesis 1:26. Amén. Y lo vemos escrito está. ¿Qué nos dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esta frase normalmente a veces la hemos escuchado, la hemos repetido innumerables veces, pero sí entendemos lo que significa hacer a nuestra imagen, porque cuando nosotros nos vemos una imagen, automáticamente lo relacionamos con una identidad, ¿sí? Pero si nosotros nos detenemos un momento y nos dice en Juan 4:24, ustedes después lo buscan en pantalla, lo buscan después en sus casas, nos dice de que Dios es espíritu, ¿ok? Y cómo un espíritu va a tener una imagen. A veces nosotros pensamos de que cuando dice la palabra hagamos al hombre a nuestra imagen, somos nosotros, imagen, dos ojos, una nariz, una boca, pero en realidad Dios no se refería a eso. Y la palabra allí que nosotros vamos a tener como punto de referencia es teselén. ¿Y qué significa imagen? Eso es lo que está escrito en Génesis 1:26, teselén. Era una estatua que un rey colocaba en un lugar para establecer una gobernanza y decir, yo gobierno aquí, aunque ustedes no me vean. Entonces yo espero de que ya me estés entendiendo lo que estamos relacionando en esta hora, en este día, lo que significa que nosotros seamos hechos a imagen de Dios. Porque automáticamente nosotros pensamos que la imagen es este cuerpo. No, amado. El cuerpo es lo que Dios materializó para que nosotros viviéramos en esta tierra. Pero en realidad nosotros fuimos formados en espíritu. ¿Ok? Porque ya nos está diciendo Juan 4:24 de que Dios es espíritu. Y si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa de que nosotros somos hechos espíritu para gobernar. La Biblia que nos dice en Salmo 115:16, los cielos de los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para establecer una gobernanza. Entonces Dios no interviene en la tierra sin un cuerpo, porque Él respeta las leyes de jurisdicción. Es por eso también de que los demonios nos dicen de que se clasifican en principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, ¿ok? Todo corresponde a un nivel de gobernanza, ¿ok? Y no significa porque Dios esté arriba y nosotros aquí abajo, sino porque Dios opera en todos los planos, físicos y espirituales. Entonces, vean, nosotros no somos un cuerpo que contiene un espíritu. Nosotros somos espíritus que contenemos un cuerpo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos la física de la semejanza de Dios en nuestras vidas. Porque cuando tú comiences a entender esto, vas a comenzar a gobernar como Dios quiere que tú gobiernes sobre esta tierra. Y no vas a dejar y permitir de que las cosas que pasan a tu alrededor te sigan afectando como te afectan. ¿Por qué? Porque no estás teniendo un nivel de gobierno, un nivel de influencia, un nivel de gobernanza en el lugar donde tú estás. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Cuando Dios nos dice semejanza, habla de la palabra demut y se refiere a una capacidad de operar de la misma manera. ¿Ok? Dios nos crea mediante, ¿qué? Un sonido. En Génesis 1:3 nos dice de que no Dios no pensó la luz, sino que dijo que Él sea la luz. ¿Ok? Eso fue lo que Él dijo. Lo creó con su boca. Lo creó con una palabra. Nosotros fuimos hechos y todo lo que está hecho en esta tierra es a través de ¿qué? A través de una palabra. Entonces nosotros no vamos a entender que no son palabras simplemente, y de lo que nosotros transmitimos por nuestra boca, no son palabras vacías. Cuando tú comiences a entender esto, vas a comenzar a entender por qué Dios te estableció como profeta sobre esta nación.
pero que hasta que el momento que tú no entiendas de que tienes que cuidar qué es lo que está saliendo por esa boca, porque Proverbios 18:21 nos dice que el poder de la vida y de la muerte está ¿en dónde? En la lengua. Uy, Dios mío, en la boca. Entonces, Dios no te va a terminar de establecer como un profeta sobre las naciones, en las naciones, para declarar palabras de maldición. Porque Él está viendo cómo tú estás operando en tu casa para decir con tu boca palabras de queja, palabras malas, palabras hirientes, palabras de ofensa. Entonces tú dices, Dios, sí, llévame a las naciones, llévame, Señor, porque yo quiero que tú me uses, porque yo quiero que todo lo que yo declare con mi boca se haga realidad, pero tú no estás dispuesto a pasar un filtro por lo que tú estás sacando por esa boca, ¿ok? Entonces, vean, nosotros estamos eligiendo hoy en día el futuro de generaciones. ¿Por qué? Porque a través de lo que tú estás hablando, tú estás declarando. La profundidad no corresponde tanto al pecado que nosotros practicamos o que está sobre esta tierra, sino porque nosotros no estamos dispuestos a aplicar la gobernanza que Dios nos ordena el día de hoy. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es esa frecuencia de la voz de Dios, ¿verdad? Entendemos después de que lo que nos habla en Génesis 1:3, de que Dios dijo, sea la luz. ¿Y tú sabes dónde habita esa luz? Esa luz habita en nosotros. Nuestro Señor Jesús nos pagó un precio muy alto en la cruz para que hoy en día tú vivas en la forma en como tú vives. Para que hoy en día tú mandes un mensaje o mandes por los grupos cualquier barbaridad que se te enfrente o se te coloque por lo que tú quieras decir en tu mente. Cuando nosotros entendemos de que estamos gobernados bajo la influencia de Dios, bajo la influencia del Altísimo, somos capaces de empezar a procesar qué es lo que va a salir por nuestra boca, mis amados. Tenemos que empezar a lanzar un filtro, ¿ok? Porque en los Salmos 82:6, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Dios? Vosotros, dioses, sois. Entonces, si Él y todos nosotros, ¿qué? Hijos del Altísimo. Entonces nosotros sí entendemos de que nosotros somos dioses colocados sobre esta tierra, hijos del Dios Supremo, tú tienes que entender y empezar a comportarte como un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no anda en malas palabras, no anda, ¿verdad?, haciendo chistes de doble sentido, no anda diciéndole, no, porque es que esta persona se lo merece, indistintamente si se lo merece o no, tú tienes que cuidar qué es lo que está saliendo por tu boca. Nosotros estamos viviendo el día de hoy por un diseño genético totalmente espiritual. Sí morimos como hombres porque estamos en la carne, pero nosotros a veces nos olvidamos de que somos de Elohim. ¿Y qué significa Elohim? Jueces, representantes de la divinidad suprema, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este mundo invisible que nosotros no vemos, ¿no? Porque es que yo no veo los demonios, yo no veo qué es lo que está operando, yo no veo nada de estas cosas. Nosotros tenemos que entender de que lo invisible opera en lo visible. Entonces, cada vez que nosotros hablamos, estamos colapsando funciones, ¿verdad?, de posibilidades, eligiendo un futuro, eligiendo nuestra propia decisión. Por algo el Señor nos dice de que en tu boca tienes el poder de la vida y de la muerte, de declarar bendición o maldición. Es tremendo, mis amados, es tremendo. Amén. Entonces seguimos. En nuestra mente no tiene que comenzar a pensar cosas altamente o totalmente religiosas. ¿Ok? En 1 Corintios 2:16 nos dice de que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Es empezar a ver la realidad desde una perspectiva eterna, donde el tiempo no es lineal y el milagro no son normas. ¿Ok? El milagro no son cuestiones impuestas, el milagro operan ¿de dónde? De lo sobrenatural a lo natural. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dijo, ya lo habló, ya lo declaró, ya lo decretó. No nosotros, sino Dios. Amén. A veces no entendemos cómo funciona. Oye, pero es que el milagro todavía no llega a mi vida, porque no estás entendiendo cómo funciona el plano espiritual, porque tú dices, estoy enfermo. Y en ese momento tú estás declarando, me siento mal, estoy enfermo, Dios se olvidó de mí, ya yo creo que ya yo no voy a poder salir de esta situación, de esta enfermedad. ¿Ok? Y ahí automáticamente tú sigues declarando.
A nosotros no es que vamos a tener una amnesia espiritual de las cosas que a nosotros nos suceden, porque nuestra fe no tiene que cambiar la realidad, sino que transformarla. Entender para lo cual nosotros fuimos hechos hoy en día. El problema de las iglesias no está en lo que nosotros hacemos, en las obras, en los eventos, está en nuestra identidad, ¿ok? Es un momento donde nosotros también podemos influenciar a los religiosos, a los fariseos, a las personas que se levantan, ¿verdad?, en contra nuestra, venirnos a decir qué cosa es lo correcto, qué no es lo correcto, ¿ok? A veces somos muy fáciles para juzgar, para levantar el dedo acusador, sin entender cómo es que está operando Dios, porque con la misma vara que tú midas, vas a ser medido, amados. Entonces, si entendemos lo que estamos hablando, si entendemos cuál es nuestra posición divina, cuál es nuestra imagen, entonces ya cuando a partir de ahora comiences a leer Génesis 1:26, no lo vas a leer de la misma manera, no lo vas a ver igual, porque vas a entender de que tú tienes un diseño completamente divino, completamente espiritual. Y si tú entiendes de que tu imagen no radica en lo que los demás ven, porque el hombre se guía por lo que ven tus ojos, el hombre se guía por las apariencias, ¿ok? Pero ¿qué nos dice la palabra de que Dios mira? El corazón. ¿Y por qué crees que le agrada a tu corazón? Porque Dios está viendo cuál es tu accionar, cuáles son tus intenciones, qué es lo que estás guardando allá adentro. Hay personas que tienen heridas, que a lo mejor dicen, no, yo tengo una herida hace 5 años, no es de hace 5 años, tú tienes una herida de la infancia. ¿Por qué? Porque no estás viendo la profundidad del origen. Tú sientes que las personas te rechazan, te odian, que todo el mundo la tiene agarrada en tu contra. Pero tú no estás viendo de que tú sufriste una herida de abandono desde la niñez y de que eso te está causando de que tú veas de que todas las personas te odian. ¿Y dónde está alojado eso? En el corazón. En el corazón es que se alojan las malas cosas. Entonces, si nosotros volvemos al tema, si nosotros estamos establecidos como jueces, representantes de divinidad, ¿verdad?, sobre esta tierra, nosotros tenemos que estar conscientes de que la salvación no es solamente para que nosotros vayamos al cielo, mis amados, es para que gobernemos en este lugar. De lo contrario, ¿para qué tú crees que Dios te mandó para este lugar? Hay personas que me dicen, no, Dios mandó para esta tierra para que nosotros suframos y para que paguemos todo el pecado y todas las cosas. Eso no es así, amado. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el diseño divino de Dios. ¿Ok? El pecado fue una decisión y por lo tanto trajo una consecuencia. Pero por algo Jesús pagó el precio para que esa tierra fuera limpiada. Entonces, 1 Corintios 2:16, ¿qué nos dice? Volvemos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si nosotros tenemos su mente, no vamos a andar pensando, ay, ¿cuál es el color de uña que me va a tocar ponerme hoy? Ay, pero es que pasamos todo el día, ¿verdad? Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, pendiente de cosas, voy a trabajar, ¿qué es lo que voy a hacer? Por algo el Señor nos dice en Mateo 6, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a ser añadidas, todas. Eso es uno de los versículos que más siempre en mi mente está, siempre. ¿Por qué? Porque no es fácil, amado. En el mundo nosotros tenemos aflicciones, tenemos persecuciones, tenemos problemas, pero nosotros tenemos que entender de que las líneas de los tiempos no son lineales, sino de que son sobrenaturales. Entender cuáles son los tiempos de Dios. Dios no opera en el tiempo nuestro. A veces nosotros decimos, Señor, haz mi voluntad. Y entonces decimos, Señor, voy a ir para este trabajo, me bendices en mi trabajo. ¿Por qué no le preguntas primero a Dios si ese trabajo es de Dios? ¿Por qué no le preguntas primero a Dios si eso que tú estás haciendo realmente corresponde a su voluntad? Porque las personas en el mundo, ¿qué hacen? Primero abren un negocio y después dice, vengan pastores para que vengan a orar por mi negocio. Y bueno, gloria a Dios, ¿verdad? De que las personas sean prósperas, tengan y se esfuercen, salgan adelante, pero tú le preguntaste a Dios si ese era el negocio que Dios te mandó que abrieras. Yo conozco gente que ha quebrado al año, 2 años, pero lo que es de Dios realmente permanece, a pesar de que vengan pruebas, cuestiones, incertidumbres,
¿verdad? Personas que se levanten, problemas. En el mundo siempre pasan problemas y situaciones, pero entendamos de que nosotros somos un templo de Dios viviente. Cuando empezamos a entender eso en nuestra vida, nuestra mente comienza a cambiar. Si tenemos la mente de Cristo, vamos a comenzar a ver las cosas de una manera distinta. Desde el momento en que tú te vas a despertar hasta que te vas a acostar, vas a comenzar a pensar cosas del reino, no cosas terrenales. Porque tú abres la nevera y ¿qué dices? Me está faltando esto, me falta aquello, me falta lo otro. Y bueno, gloria a Dios, porque somos personas, vivimos sobre esta tierra, pero deja de enfocarte tanto en las necesidades y comienza a clamarle a Dios por lo que te falta, para que comiences a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Señor, me está faltando esto, ¿qué puedo hacer para alcanzarlo y para lograrlo? Amados, cuando Jesucristo vino sobre esta tierra, Él hizo los milagros de esa manera. Faltaban cosas y él hacía los milagros, oraba al Padre, veía qué podía hacer, formas sobrenaturales, ningún milagro se parecía al otro. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender a profundidad realmente entonces quiénes somos, porque si el poder que levantó a Jesús de la muerte vive en mí, vive en ti, vive en ella, entendemos entonces de que no estamos hechos en esta tierra para pobrecito, para padecer, para seguir siendo perseguidos, para seguir practicando, ¿verdad? Cosas pecaminosas. ¿Ok? Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros como el diseño que Dios le entregó a Moisés. Y tú me dirás, ¿cómo es eso? Dios le dice, van a hacer un santuario para mí. ¿Dónde vemos eso? En Éxodo 25, a partir del versículo 8. Y dice, yo habitaré en medio de ustedes, en medio de ellos. Entonces, la mayoría, ¿verdad?, de las personas, cuando ustedes leen Éxodo 25, Éxodo 26, comienzan a leer, ¿verdad? Allí el diseño se enfoca y nosotros vemos, oye, la majestuosidad de los muebles, del tabernáculo, pero la revelación del tabernáculo no es a lo mejor lo que nosotros simplemente vemos, no lo que simplemente relacionamos, ok, a simple vista. Es que el diseño que Dios estaba entregando en ese momento era una copia exacta de la humanidad y de la anatomía espiritual nuestra. Y tú me dirás, pero ¿cómo es eso? Ya te voy a entregar esta preciosa y hermosa revelación. Por algo el Señor fue tan, pero tan detallista cuando mandó a construir el tabernáculo y el templo. Fueron detalles únicos. ¿Y tú crees cómo tú estás hecho? ¿Cómo tú estás hecha? Bajo un diseño y un propósito divino. Tu diseño es tan exacto y tan perfecto que no se parece al de nadie más. Tu diseño es tan único y tan sobrenatural que tu ADN, ¿verdad? Dios hasta pensó en esos detalles de que no somos iguales a los demás. Entonces, en 1 Corintios 6, 19, ¿qué nos dice? Nosotros ignoramos acaso, claro, Pablo estaba allí haciendo una correctiva, ¿no? Al pueblo de Corintios, pero ¿qué le estaba diciendo? ¿Ustedes ignoran acaso de que son templo del Espíritu Santo? Y nosotros a veces decimos, no, pero yo tengo que cuidar este templo porque yo soy, ¿verdad? Templo del Espíritu Santo. Este es el templo del Espíritu Santo. Entonces no es como una descripción técnica que podamos ver, pues, sino de que realmente corresponde al diseño divino que ya nosotros vemos en Éxodo 25 y que Dios ya le había entregado a Moisés. Amén. Entonces el tabernáculo, ¿qué tenía? El tabernáculo tenía 3 áreas, tenía unas 3 dimensiones. ¿Ok? Yo les voy a hacer un video de esto más adelante. Yo creo que ya hice un pequeño video de eso, un pequeño corto, pero después se los hago. Amén. Entonces el atrio era el cuerpo físico. El atrio, el lugar donde se realizaban todos los sacrificios visibles. ¿Ok? El lugar santo, que era lo que correspondía después, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo es tu alma, corresponde a tu alma. Y ya lo vamos a explicar poco a poco, no te desesperes, no te preocupes. ¿Ok? Y el lugar santísimo es el lugar que está detrás del velo, ¿sí? El que estaba detrás del velo. Por algo nos dice de que el Antiguo Testamento estaba velado. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde el lugar santísimo?
la tecnología del reino, ¿qué es lo que corresponde? El lugar santísimo, el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la profundidad de aquí reside que el lugar santísimo no tenía ventanas, no necesitaba luz solar, ¿ok? Porque tenía su propia luz interna, una luz que emanaba de adentro. Por eso es que, ¿ok? El lugar santísimo corresponde a nuestra alma. Esto es lo que nos corresponde al ser humano, de que el ser humano tiene que ser iluminado no desde afuera, sino desde adentro. Amén. Seguimos. Entonces, si nosotros estamos diciendo de que estamos iluminados desde adentro, estamos hechos para no depender de circunstancias externas, sino de circunstancias internas. Y por eso también el Señor nos dice de que la lámpara del cuerpo que es el ojo, porque por lo que tú veas, tú te vas a contaminar o te vas a bendecir. ¿Qué pasa si te la pasas todo el día viendo películas de terror, películas pecaminosas, películas que no te edifiquen? O te la pasas todo el día viendo TikTok, viendo Instagram, viendo las redes sociales. ¿Qué pasa? Vean, en Mateo 27:51, ¿qué nos dice? He aquí, el velo del templo se rasgó, ¿ok? ¿Y qué significa esto? De arriba abajo. Esto fue un hecho totalmente histórico. ¿Por qué? Porque el velo se rasgó, hubo una separación. Entonces, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento el sacerdote, ¿qué es lo que tenía que hacer? Entrar solamente una vez al año, ¿sí? Para hacer la expiación delante de Dios. Pero hoy esa puerta está permanentemente y permaneciendo abierta. ¿Por qué? Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces el velo, lo que representaba en la carne, la mente natural de nosotros, del ser humano, la mente, las cosas que no podía llegar a comprender, llegar a internalizar, nuestros propios límites a las percepciones humanas. Cuando nosotros operamos solamente por el intelecto, por las emociones, por la ciencia, no estamos realmente dando la autoridad espiritual, ¿verdad?, que Dios necesita. Gloria a Dios. Seguimos, Hebreos 10:20, que nos dice, nos habla allí de un camino vivo, de que Él abrió a través del velo, de su carne, de su sangre. ¿Qué significa entonces esto para ti hoy? Que nuestro nivel de conciencia ya no corresponde, ¿verdad?, a un punto de separación, sino un punto de contacto. Porque la iglesia, la ciencia moderna se comienza a adaptar a cuestiones de iglesia y no debería ser así. La iglesia debería estar completamente separada de estas cosas. Por algo Pablo ora en su espíritu para que nosotros realmente seamos fortalecidos en el espíritu. Pablo no es que ora en Efesios 3 le dice, no nos dice, no, ustedes tienen que ser fortalecidos en su carne, no, fortalecidos en su espíritu, porque cuando nosotros realmente somos fortalecidos, el espíritu comienza realmente a tomar su lugar, ahí es cuando vamos a aplicar los niveles de gobernanza y vamos a comenzar a hacer como Dios nos mande que nosotros hagamos. Entonces nosotros no estamos pidiendo, ¿verdad?, que cosas bajen del cielo, estamos estableciendo que se habite en el lugar santísimo y que se atraviese la mente y el velo de tu corazón sea completamente rasgado. Amén. Entonces en Mateo 27:51 nos dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. No miramos entonces por sentimientos,
porque este evento realmente marcó una separación completamente de lo que nos alejaba a nosotros de Dios. No me puedes decir de que hay cosas que todavía hay, es que ese pecado es más fuerte, que es más fuerte que Dios. Este pecado me está dominando. Estas ganas, ¿verdad? De satisfacer a la carne. Hay personas que no les gusta ayunar porque no pueden, no, porque es que no. El azúcar, yo no puedo dejar eso. Entonces no estás viendo de que estás siendo sometido a estructuras y a condiciones completamente humanas y completamente de esta vida. Si ya tú sabes de que la puerta permaneció abierta, de que la puerta, ¿verdad?, está libre para que tú puedas entrar y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿qué te está impidiendo entonces? No, yo oro todos los días, me dice, no, yo oro y ayuno todos los días, yo todavía no he podido vencer este pecado, yo todavía estás pidiendo apoyo en oración para que logres salir de esa situación. O estás queriendo vencerlo también tú solo. Amado, porque vean, si nosotros estamos viendo los niveles de gobernanza, ¿verdad? ¿Cómo se manejan los demonios? Por niveles de gobernanza. Y nosotros queremos enfrentar las batallas espirituales nosotros solos. No, porque el Espíritu Santo es más fuerte, pero tú eres el Espíritu Santo o por el contrario, tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es la cosa? Y cómo nosotros realmente nos llenamos por completo del Espíritu Santo, haciendo lo que Dios nos ha mandado, orando los unos por los otros, ¿verdad? Haciendo buenas obras, haciendo lo que Dios nos ha mandado, actuar en fe, ¿sí? Cuando Dios nos habla de un camino vivo, nuevo, que se quita a través del velo, es en el Espíritu, amado, no es a través de la carne, no, si ya mi carne va a entrar libremente, no, va a entrar libremente tu espíritu, tú te tienes que conectar con él, pero ¿qué pasa si el espíritu está dormido, apagado? ¿Qué tú vas a lograr allí? No vas a lograr absolutamente nada. Nuestra conciencia es ese punto de contacto. Y seguimos, insisto, la ciencia moderna intenta, ¿verdad?, instituirse en cosas de la iglesia. ¿Qué está haciendo la ciencia hoy en día? Demostrando cosas de la Biblia. Yo era claro, eso ya yo lo sabía. Desde que comencé a leer la Biblia, yo sabía eso. Y ahorita la ciencia está demostrando cantidad de cosas que la Biblia ya había manifestado desde antes de la fundación del mundo, amado. ¿Sí me entienden? Desde Moisés que comenzó a escribir, ¿verdad? El Pentateuco, tremendo. ¿Ok? Entonces, el hombre interior se tiene que comenzar, ¿verdad?, a avivar en nuestras vidas. Claro, porque es esa paz, es esa sanidad, es esa provisión que tú vas a necesitar. Es ese mantenerse cara a cara con el Señor. Es decir, ese atrio, o sea, tu cuerpo, ya no está, ¿verdad?, en un plano espiritual, sino de que ya tú lo comienzas a traer en tu plano físico. Insisto, no estamos pidiendo de que algo baje del cielo, estamos permitiendo de que algo ya habite en el lugar que Dios ya lo ha ordenado que correspondiera. Amén. Todo corresponde a niveles de gobernanza, a lo que nosotros establecemos por autoridad. Por eso es que el Señor le dice también a Josué que todo lo que pise la palanta de tus pies sea conquistado en el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces vemos de que el sacrificio, seguimos adelante, el sacrificio de Jesús no fue solamente morir físicamente, sino aniquilar la identidad falsa en la que nosotros estábamos sumergidos. Cristo pagó un precio muy alto para que ese velo se rasgara, para acabar con la iniquidad, para acabar con el pecado, para que ya nosotros fuésemos completamente libres, porque Él molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Yo no tengo paz hoy en día, me dice, yo no tengo paz. Amado, ¿no estás entonces entendiendo cuál fue el sacrificio que Jesús hizo por ti y que Él hizo por todos y cada uno de nosotros? Entonces, en el arca, ¿qué es lo que había en el arca? ¿Qué es lo que había en el arca? No habían sentimientos, habían leyes, había autoridad, que era la vara de Aarón, había el sustento, que era el maná, ¿ok? Entonces, nuestro espíritu no se guía por lo que nosotros sentimos, sino por lo que está escrito en tu diseño original. Cuando ya tú comiences a ver eso, lo material tiene que comenzarse a ver completamente
transparente. Porque hay personas, ¿verdad?, que aparentan ser una cosa en un lugar y en otro lugar son otras personas. Oye, pero esa no es la misma persona que yo conocí, esa no es la misma persona. Y nos dicen, ¿verdad?, de que son doble cara. Personas que están aparentando una cosa delante de uno. ¿Ok? En Jeremías 31:33, ¿qué nos dice? ¿Qué dice Dios? Daré mi ley a la mente y la escribiré en tu corazón. Entonces, el sistema operativo del cielo significa de que está siendo descargado en tu espíritu. Cuando la Biblia nos habla y nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mala la vida. ¿Tú por qué crees que el Señor te está diciendo eso? Guarda tu corazón. En Proverbios 4:23 nos dice eso. Porque de él, la palabra, ¿verdad?, de emanar, significa fuente que fluye. Ay, Dios mío, entonces, ¿qué es lo que nosotros está emanando? ¿Qué es lo que está emanando nuestro corazón? Una fuente que fluye, ¿qué? Vida o muerte, o palabras de maldición, o de lo que tú te estás contaminando todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás viendo a la amiga, estás viendo a la vecina, estás viendo a la amiga que ya está, ay, ella está próspera, ella ya tiene esposo, ella ya consiguió esto, ya consiguió lo otro y yo estoy estancada. ¿Y por qué te estás comparando, mi corazón, y estás dejando que entre a tu vida y a tu corazón sentimientos de envidia? Porque si nuestro corazón, ¿verdad?, está en resonancias de maldad, ¿qué es lo que va a emanar allí? Maldad. No vas a comenzar a poder hacer obras buenas, obras de bendición a tu vida. Porque es un entorno físico que tú tienes que comenzar a obedecer. ¿Obedecer de quién? De Dios. Tú tienes que comenzar a entender de que eres un templo caminante, donde tú pisas, realmente la atmósfera tiene que cambiar, tiene que desplazarse. El caos terrenal que nosotros vivimos hoy tiene que comenzar a menguar para que tú establezcas el gobierno de los cielos en el lugar donde tú estás, donde Dios te mandó a que tú te plantes. Que tú seas un factor de cambio, de transformación en tu barrio, en tu sociedad, en tu trabajo. De que las personas vean de que cuando tú llegas a un lugar, las cosas se transforman. Oye, yo siento que yo voy para un negocio, para un lugar y que estaba vacío, que no estaba... Y de repente yo llego y llega todo el mundo. ¿Tú por qué crees que pasa eso? Es por lo que tú estás portando. Es por lo que tú portas, porque donde tú llegues, tú tienes que comenzar a ser un canal de bendición para la vida de las personas. No tanto para tú bendecirte a ti mismo, ni ser próspero tú. Eso es una consecuencia. Dios nos mandó para esta tierra para que ciertamente establezcamos autoridad, establezcamos su reino. ¿Ok? Entonces, si Dios ya hizo ese sacrificio de identidad, ese sacrificio, ¿verdad?, por nosotros, un sacrificio de que nos costó para que nosotros volviéramos a recuperar la imagen de Dios. Amados, porque ¿qué hizo el enemigo? ¿El enemigo qué hizo? En Génesis 3 nosotros vemos de que él distorsionó la imagen que nosotros teníamos sobre esta tierra. Y él es experto distorsionando los pensamientos que nosotros tenemos a causa de nuestra propia identidad. Y no me voy muy lejos, en Mateo 4, y estoy cambiando un poquito la prédica, pero tengo que decir esto, en Mateo 4, ¿qué hizo el enemigo cuando estaba delante de Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo, con que tú eres el Hijo de Dios, para hacerlo dudar de su identidad. El enemigo va a hacer que tú dudes de tu identidad. ¿Para qué? Para que nosotros no presentemos nuestros cuerpos en sacrificio agradable, vivo, santo a Dios, sino de que tu vida comience a ser una vida de perdición. Comienza a distorsionarte la identidad. ¿Ok? Y por eso es que vemos de que hay personas que toman rumbos diferentes. ¿Por qué? Porque no saben cuál es la identidad y el propósito para lo cual fueron establecidos sobre esta tierra. Cuando tú comiences a verte como un ser completamente espiritual, conectado a tu Padre, tu vida va a comenzar a cambiar y vas a comenzar a dar los frutos de el reino de los cielos. Cuando nosotros comenzamos a ver con nuestros ojos físicos que las realidades son más débiles, pues, ay, no, esa realidad es inalterable, eso ya está listo, ahí no estás colocando la fe por obras.
Entonces, lo invisible del Padre es que tú entiendas de que eso se tiene que comenzar a hacer visible en tu vida. ¿Cómo qué? Tu salud, tus finanzas, tu familia. Cuando nosotros oramos por un enfermo, lo hacemos con fe. Y yo comienzo a ver en el nombre de Jesús de que Él está sano. Comienzo a ver con mis ojos espirituales de que eso que está presentando la persona se va en el nombre de Jesús. Y Dios lo hace posible. Por eso te digo, insisto, son niveles de gobernanza. Lo que tú estás llamando a establecer sobre esta tierra, cambiar la realidad. Y te lo digo, la fe no niega la realidad, la fe la transforma. Tienes que ser un agente de transformación de la sociedad y el mundo en el que tú estás viviendo. Un mundo lleno de maldad, lleno de opresión, lleno de castigo. Por eso es que Dios pagó el precio por ti, para que tú te empoderes, para que comiences a tener la autoridad de que el Señor te está mandando sobre esta tierra. ¿Ok? Es un misterio completamente profundo, es un misterio. Y poco a poco lo vas a comenzar a ir entendiendo en tu vida. Esto es un abreboca, lo que te estoy hablando hoy. Esto es un abreboca, pero poco a poco lo vas a comenzar a materializar en tu vida. En Génesis 2:1, que nos dice, los cielos y la tierra fueron ya acabados. Eso ya está listo. Entonces vemos que los milagros, no, hay milagro, hay que fabricarlo, hay que pedírselo a Dios para que Dios lo baje de los cielos. Los milagros están listos, amados. Tienes que entenderlo. ¿Y por qué yo no lo veo? Porque no estás teniendo fe. Porque no estás estableciendo el gobierno de los cielos en tu vida y en tu casa. Porque, ay, es que en mi casa lo que reina es la rebeldía, lo que reina es la pelea, lo que reina es la discordia. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué? Porque en tu casa se está leyendo la palabra. En tu casa se están haciendo alabanzas al rey. En tu casa lo primero que hace tu familia, ¿verdad? Es arrodillarse, postrarse delante de Dios pidiéndole dirección en el día. ¿O qué es lo que se practica en la casa? ¿Okay? En un lugar donde realmente vemos de que las cosas están un poquito distorsionadas, es porque no se está practicando lo que Dios te está ordenando. Ay, pero tengo que pasar todo el día. No tienes que pasar como los levitas, levitando. No, tienes que comenzar a hacer que la gloria de Dios se manifieste a través de ti. Amén. ¿Por qué? Porque ¿cuál es tu propósito sobre esta tierra? Manifestar lo divino, manifestar lo sobrenatural, que tú seas un milagro caminante, que las demás personas cuando te vean de que hay algo diferente en ti, de que tú vives para la gloria de Dios, de que tú vives, ay no, pues yo vivo por la misericordia de Dios. No tienes que vivir por misericordia, tienes que vivir bajo el favor de Dios, de que todo lugar donde tú pises las puertas se te abran. Amén. En Romanos 8:19 nos dice de que cuál es el anhelo ardiente de la creación, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está esperando que nosotros nos manifestemos, amados. ¿Pero qué? Pero el enemigo trata de cambiar, distorsionar nuestra identidad. ¿Y qué nos habla la palabra manifestación en el griego? ¿Tú sabes lo que significa? En el griego original significa apocalipsis. Y eso no significa una catástrofe, significa quitar el velo. ¡Wow! Tremendo. Entonces, si nos dice la palabra de que la manifestación es que el anhelo ardiente de la creación es que se manifiesten los hijos de Dios, ¿ok? ¿Qué significa? De que tiene que quitarse por completo el velo de los hijos de Dios, ¿ok? Para que dejar de nosotros actuar como si fuésemos unos huérfanos y comenzar a actuar como coherederos del reino de los cielos. Ay, porque es que ese mar de cristal y esas calles de oro, Dios mío, eso es para cuando no, amados, eso es cuando nosotros, ¿verdad? Nos partamos con el Señor. ¿Tú crees que eso es para cuando? Porque entonces, ¿qué nosotros hacemos en esta tierra? Padecer nada más. No es así, no es así. Tenemos que comenzar a ganar almas para Cristo. ¿Ok? La creación está gimiendo, amado, gime, porque está bajo el dominio de sistemas de este mundo, sistemas que están caídos, perdiendo la esperanza, perdiendo la fe, perdiendo la genética original de Dios. ¿Ustedes por qué creen que surgen tantas enfermedades y tantas cosas nuevas hoy en día? Porque estamos perdiendo la genética original del Señor. Un sistema que está clamando emergencia,
para restaurar el diseño original en la cual nosotros ya fuimos formados. ¿Ok? Tú tienes que entender de que eres un sacerdote, de que eres un príncipe colocado sobre esta tierra, porque tú crees que el Señor nos dice de que para que tú gobiernes, para que entiendas cuál es el reino que el Señor te ha entregado en esta tierra. Ay, ¿cuál es ese reinado? ¿Cuál es ese castillo? Yo no veo castillo, yo no veo. Ah, ¿qué nos dice Apocalipsis 5:10? Nos ha hecho, ¿verdad? Para a nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y reinaremos en esta tierra. Gloria a Dios. Ese es el equilibrio que nosotros tenemos que comenzar a manifestar en este reino espiritual. Un reino que es terrenal, pero primero espiritual. Y entonces, si tú eres un sacerdote, ¿verdad? Que estás entrando a un lugar santísimo para recibir dirección, pureza, limpieza de pecado, ¿ok? Pero nosotros salimos para el mundo, al atrio, para ejecutar otro tipo de decreto. ¿Qué tú crees que estás haciendo? No, yo soy un rey, un sacerdote para ejecutar decretos, pero no el decreto que el Dios te está ordenando en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que tú sucede cuando tú estás en oración? Tú entras en oración y en ese momento nosotros creemos de que estamos entrando al trono de la gracia, ¿verdad? Para hallar gracia, para el oportuno socorro. Si nosotros estamos entrando, ¿verdad? A hablar con Dios, pero yo salgo de oración, ¿verdad? Y salgo haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, entonces, ¿para qué recibiste dirección? ¿Para qué recibiste confirmación? Cuando los sacerdotes entraban al lugar santo y luego al lugar santísimo, era para recibir confirmación y dirección de Dios, limpieza de pecados. ¿Tú cuántas veces le pides perdón a Dios por los pecados? ¿Cuántas veces le pides que te cambie y te transforme? No, una vez a la semana. Cuando yo me acuerdo, tiene que ser a diario, amados, a diario, todos los días, cada vez que tú estés orando, se lo tienes que pedir al Señor. ¿Por qué? Porque somos sujetos, hechos, ¿verdad? ¿Para qué? Insisto, para gobernar. ¿Estamos gobernando en la maldad o estamos gobernando en la bendición? Aprendamos a caminar entonces como verdaderos hijos de Dios. Mi oración el día de hoy es para que tú puedas entender por qué el Señor te estableció sobre esta tierra, para que puedas entender cuál es el plan y el diseño divino. Mi oración el día de hoy es para que tú entiendas de que cuando entres al lugar santísimo delante de Dios, de que tú entiendas de que el velo ya está rasgado, ¿verdad? Si el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ya te dije de que la palabra manifestación significa apocalipsis, y apocalipsis es quitar el velo. Esa es mi oración el día de hoy, que entiendas para lo cual ya tú fuiste creado sobre esta tierra, no para seguir con un velo de viejas costumbres, viejas tradiciones, el antiguo hombre, ese hombre fuerte, ¿verdad? Que a veces te domina, sino para que entiendas de que el propósito de Dios es mucho más grande de lo que tus ojos pueden llegar a ver y a creer. Que entiendas de que tú tienes un plan sumamente mayor sobre esta